Amplitud mental es el tema en esta mañana. Conocí hace poco, le habían hecho una entrevista a una empresaria que transmitió una entrevista con un profesional que estaba llegando a los últimos momentos de su vida de trabajo. No es que se iba a jubilar y eso, pero estaba tomando una decisión, ¿sí? Y esta empresaria le preguntaron y todo lo demás, si estaba contenta, todo eso. Bueno, cuando hay cambios y etapas y situaciones que pasan, a veces el ánimo no es el mejor. Pero ella dijo, al final de ese encuentro, dijo, yo quiero trascender. ¿Escucharon esa palabra? Es decir, no es cristiana. Nosotros supuestamente tenemos resuelto ese tema. Amén. Porque lo que vivimos en esta tierra, si lo hacemos de una manera significativa, siguiendo lo que el Señor quiere para nosotros, va a trascender eso a otro espacio, a otro lugar. Es decir, nosotros tenemos resuelto, y San Pablo lo tenía resuelto, dice, mira, la vida es una carrera, no hay que vivirla amargado, enojado, yo quiero vivirla con gozo los últimos días de mi vida, aunque sea viejo, no voy a perder la alegría, y poder tener la trascendencia, que es amar a Dios, porque la vida cristiana tiene que ver con amar a Dios y amar a la gente. Entonces, eso fue lo que dice en Hechos 20:24. Para tener eso, una de las cosas que tenemos que tener es amplitud mental. Cuando hablamos de amplitud mental, nos estamos refiriendo a la capacidad, si lo dice alguien, la capacidad de ver más allá de lo que todo el mundo ve, de lo evidente. La capacidad de ver más allá, ¿sí?, de lo evidente. Vos podés ver un pedazo de piedra, pero un artista ve una obra hecha, terminada, pero no está la obra, sí, pero yo la veo. La amplitud mental tiene que ver con ver más allá de lo evidente y aceptar lo desconocido. ¿Por qué habla de aceptar lo desconocido? Porque la vida tiene que ver con las adaptaciones. Uno de los grandes errores que tenemos nosotros, los seres humanos, es anularnos con lo desconocido. ¿Sí? ¿Qué vamos? Con mi señora veníamos hablando del futuro. Se ve que estamos acercándonos a la vejez. ¿Qué se ríe usted? Usted tenía que decir, no, usted es joven. Por lo menos para levantarme la autoestima. Venía, más o menos. Veníamos hablando del futuro, ¿qué vamos a hacer? A mí me queda tanto tiempo para jubilarme, me dijo mi señora. ¿Sí? De esas cosas profundas veníamos hablando. Pero lo que tiene que ver con eso es que lo que es desconocido y nuevo tiene que generar adaptación. Para tener una adaptación y aceptación de eso, tengo que tener amplitud mental. Es decir, lo que se llama una mentalidad fija es una mentalidad de una persona que así me enseñaron, así lo aprendí, esto es verdad absoluta y cualquier cosa que venga de otro lado, ¿sí?, yo la rechazo, porque así lo aprendí. Digo, ¿pero lo que vos aprendiste estaba bien? Yo así lo aprendí. No da lugar al razonamiento. Pero no se pueden equivocar lo que... No, yo lo aprendí así. Uno tiene amplitud mental, una mentalidad rígida, restringida a la herencia que recibió en una iglesia, en una familia, en un país. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos influencias de estos ámbitos que les mencioné, pero la amplitud mental se relaciona con personas que piensan más allá de lo evidente. Es decir, nos permite la amplitud mental ver que hay otras opciones. Y la pregunta que uno se hace, yo la dejo ahí la pregunta para que cada uno la analice, es ¿qué cambiarías si supieras que nadie te va a juzgar? ¿Qué cambiarías si supieras que nadie te va a juzgar? ¿Saben por qué? Porque muchas de las cosas que no hacemos es porque estamos pensando en lo que el otro va a pensar.
¿Vos qué cambiarías si supieras que nadie te va a juzgar? Cuando yo me hice esa pregunta, vinieron varias cosas que yo cambiaría, que no las cambio porque tengo esa atadura, que las tenemos que desatar. Leía en esta semana virus que hay que erradicar del cristianismo argentino. ¿Sí? Hay un autor que habla del virus UF. UF. Hace calor. UF. ¿No dijeron UF? Hoy llueve. UF. El otro día me agarró la tormenta. A mí. Que cae granizo, que no cae granizo. Pasó eso, nos metimos abajo de un árbol. Yo pensé que era el único que tenía esa idea, y había 40 autos ahí en el árbol. Virus UF. Todo es un reclamo, todo es una queja, todo es una situación con este virus. ¿Cómo está el país? Aleluya. Uf. ¿O no decimos uf? ¿Cómo está tu trabajo? Uf, 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 uf. Bueno, esa reacción habla de personas que no tienen amplitud mental. Son personas reactivas a la mala onda, por decir una expresión juvenil, que hay en la sociedad donde hemos anestesiado la posibilidad de pensar ampliamente, ¿sí? Y nos hemos restringido con esas micronoticias, micro mala influencia que nos vienen a diario, ya sea a través de gente que nos rodea, un informativo o lo que sea. Tenemos que tener amplitud mental. No podemos naturalizar desánimos, estrés. No podemos naturalizar el virus UF. El cristiano tiene que tener amplitud mental y su manera de hablar, dice San Pablo, tiene que estar lleno de alabanza, gratitud y alegría. ¿O no dice eso la palabra? Entonces, mi manera de hablar, mi manera de actuar, de reaccionar, tiene que estar basado en una persona que tiene amplitud mental, porque todo tiene que ver con las creencias. Si yo creo ciertas cosas, voy a actuar de cierta manera. Si yo creo que nadie me va a juzgar, ¿qué cambiaré si nadie me va a juzgar? Y creo que yo puedo hacer algo y supero las opiniones de los demás, voy a hacer cosas que hoy no las estoy haciendo, que estoy anulado por la creencia de que lo que dice el otro es autoridad para mi vida. ¿Se va entendiendo? Entonces, siempre la Escritura nos habla de eso. Somos lo que pensamos. ¿Sí? En Hechos capítulo 9, Pedro tuvo una pelea con su cabeza. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Hablamos el domingo pasado que había sanado a Eneas porque tenía autoridad y ejercer la autoridad. Hablamos de ejercer la autoridad. ¿Estamos ejerciendo autoridad o estamos con el virus UF? A ejercer la autoridad, resucitó a una chica y se queda en la casa de Simón Curtidor. ¿Qué pasa con esto? Este hombre tenía un trabajo impuro para el judío. Sin embargo, Pedro empezó a dar pasos sin pensar en que los demás lo iban a juzgar. Por eso cambió conductas. ¿Sí? Vimos que hicimos la pregunta recién. Él cambió conducta, él cambia de paradigma. ¿Qué es cambiar de paradigmas? Es alterar la manera de ver las cosas, de pensar y decir, esto me está anulando, me está llevando al mismo conflicto. Mi manera de reaccionar en el enojo, mi manera de reaccionar ante la tristeza. Yo no estoy gestionando bien esas cosas porque estoy generando en el ambiente mala situación y la culpa no es de los demás, sino de lo que yo genero. Entonces, Pedro, yo me voy a quedar en la casa de Simón Curtidor, pero para el judío esto era indigno. Él se quedó ahí porque quería cambiar su manera de pensar. Todo tiene que ver con pasitos y pensamientos nuevos que dice Pablo que hay que tener. Y no amoldarse, dice, a la manera de pensar de este sistema que es el UF, que es el AI y otras palabras que no puedo pronunciar en un púlpito. Entonces, ¿qué hacían los curtidores?
Los curtidores preparaban pieles y era impuro porque trabajaban con cadáveres y para ellos trabajar con muertos lo hacía indignos ritualmente de entrar al templo. O sea, trabajar con muertos. Entonces, con pieles. Era algo sucio. Era algo que está fuera de la estima social. Era un oficio que tenía rechazo social, como muchos trabajos. Y Pedro dice, acá hay algo que está pasando que a mí me está rompiendo la cabeza y yo necesito seguir cambiando mi manera de pensar. Eso habla de una persona con amplitud mental. Entonces él se queda en esa casa, se queda muchos días, dice la palabra, porque él sabía que había algo diferente que Dios quería hacer con él y ya lo estaba haciendo en otra situación. Capítulo 10, el domingo pasado me dijeron que íbamos a entrar, que estamos en el 10, recién entramos al 10. En el 10 dice, mientras Pedro está con Simón Curtidor, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre, un jefe de 100 personas, una tropa tenía de 100 personas a su cargo, centurión romano, pagano, pero temeroso de Dios. Pasa eso. Y este hombre no solamente daba limosnas, sino que también oraba a Dios. Estaba en búsqueda. Hay mucha gente que está en búsqueda de Dios por caminos equivocados. Ayer yo estoy con algunas personas que no son cristianas y ayer una chica de Uruguay, que no la conozco, no tengo, me dice, yo fui a Tai Chi y escribí en el WhatsApp, donde yo estoy, y yo fui a Tai Chi y ahí están enseñando las posiciones de los animales. ¿Se acuerdan que hablamos de las constelaciones la otra vez? Bueno, ahora están... Y digo, esta persona tiene hambre espiritual. ¿O no? ¿Dónde está el cristiano? Pregunta. Entonces acá hay un centurión romano. No, pero esta es Tai Chi, ¿qué me importa? Ahí está el centurión romano y Dios vio lo que él hizo, ¿sí? Y Dios quería que Cornelio se salvara con la intervención de una persona que estaba permitiendo en su mente la amplitud mental. Dios no puede utilizar a cualquiera, porque si utilizaba a los judíos, que estaban recién convertidos y demás, todavía tenían cosas. Por eso en Hechos 15 hablan se hizo un concilio porque no entendían algunas cosas, todavía los judíos que se habían convertido. Entonces, no, nosotros a los romanos no, los romanos están... Y Jesús se pasó hablando de ir por todos lados, pero no lo entendían porque eran estrechos de mente, a tal punto que Jesús le dijo, amorosamente, ¿hasta cuándo lo tengo que aguantar? Mamá a un adolescente que no limpia la casa. No dice eso. ¿Hasta cuándo te tengo que aguantar? Jesús dice, ¿hasta cuándo te tengo que aguantar? Entonces, acá está Dios queriendo que Cornelio se salve y tiene que usar un instrumento humano, porque la salvación y la predicación del Evangelio no viene a través de los ángeles, sino a través de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una visión y se aparece un ángel en la visión y dice, Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. Y sí, si acá aparece un ángel, salimos todos rajando, ¿o no? Una vez un pastor dijo, si el sol se llega, ¿vieron el coro que cantamos? Si el sol se llega a oscurecer y no brille, igual confío. Mirá, si el sol se llega a oscurecer y no brille más, yo salgo corriendo. El que hizo ese coro es un inconsciente. Igual confío en el Señor. ¿O no? Estaba aterrorizado y le dice, ¿qué quiere, Señor? Y el ángel le contesta, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda, pero eso no es suficiente. Nosotros en el grupo de Más Allá del Éxito que tenemos los martes, compartimos el Evangelio y hay personas que no sé en qué situación están. Y no es suficiente orar y dar limosna. No es suficiente, pero cuesta para el orgullo humano entender eso.
Entonces, escuché, envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un tal Simón Pedro. Es decir, acá tenemos a un Dios que escucha y ve las ofrendas, pero por otro lado dice, no, este no se arrepintió. Entonces ¿a quién puede usar? ¿A quién puede usar Dios en esta generación? Al que tiene amplitud mental. Pedro empezó a dar paso. Entonces, anda a llamar a Pedro, dice, ¿saben cuántos kilómetros estaba? 45 kilómetros de la distancia entre Cesarea y Jope. Y fueron hasta allá, ¿sí? Vive cerca de la orilla del mar. El ángel se fue, entonces dice Cornelio llamó a 2 de los sirvientes y le dijo que vayan allá a la casa del Simón Curtidor. Las casas en Jerusalén no tenían nombre y no tenían apellido y número. Entonces, ¿a dónde vamos? Y anda, una era la calle derecha, como vimos la otra vez. Ahora andá preguntá por un tal Simón Curtidor. No hay muchos en los pueblos. Entonces fueron ahí estos hombres, sirvientes de Cornelio. Al día siguiente, versículo 9, ¿están siguiendo ustedes o me están mirando a mí? Mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor de mediodía. Ahí cada hora para orar, Pedro tuvo hambre. Claro. Y mientras le preparaban la comida, 21 horas más tarde de lo que le había dicho a Cornelio, Dios le está diciendo a Pedro, que está orando, Pedro también tiene una visión. Porque Dios quiere juntar a estas 2 personas para que uno le predique al otro. Como Dios quiere usarte a vos, que no estés distraído, para hablarle a otro. Entonces baja una sábana con todos estos animales, que para los judíos esto era impuro. Dice ahí, en el versículo 12, reptiles, aves. En la ley judía, estos animales eran impuros. ¿Sí? No vamos a explicar eso porque estaríamos mucho tiempo. Y le dijo una voz. Vos imagínate que estás orando y baja una sábana de animales. Amén. Con lo caro que está la carne. Luis, mata y come, con gusto, Señor. Pero acá eran impuros. ¿Sí? Y había una lucha de mentalidad. La mentalidad de Dios, que quería hacerle entender a Pedro que ya no hay más gente impura a partir de la cruz. Y la mentalidad de Pedro que seguía arraigando el judaísmo. Todo lugar donde uno se mueve arrastra tradiciones y culturas fuera de la Biblia. Iglesias también. Entonces, lo que nos separa de las personas está mal. Hay gente que estudia teología y nunca le habló a una persona en toda su vida. Está mal. Porque ¿para qué estudiamos la Biblia? Entonces, hay cosas que los judíos tenían que cambiar, a pesar de que se habían convertido. Y Pedro le costaba entender. Siempre le dice 3 veces. Él lo negó 3 veces, 3 veces le preguntó si lo amaba y ahora la sábana aparece 3 veces. 3 veces aparece y la misma orden del cielo. Y le dice lo mismo. No, Pedro dice, yo no voy a matar a esos animales, porque esos son impuros. Ahora, la voz era del cielo. Pedro, ¿por qué un poco no aflojás? ¿No será que el cielo tiene razón y vos no? Y Pedro, yo no, Señor. Y le dice, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Entonces, Dios estaba formando una iglesia de toda clase de personas, de todas las culturas, y necesitaba gente con amplitud mental. Estaban solo en Jerusalén, ¿se acuerdan? Vino una persecución, y bueno, salieron, Felipe predicó, y ahora Pedro se abrió un poquito, pero todavía no estaba todo resuelto. Porque, ¿qué pasa? En el capítulo 11 dice, cuando los cristianos escuchan, esto es después que Pedro le predica a Cornelio, cuando los cristianos escuchan lo que había hecho Pedro, lo criticaron. La iglesia no se critica.
No se critica en la iglesia. Me mira acá la hermana como diciendo, ¿qué está diciendo Luis? La iglesia critica. ¿Por qué? Porque no tenía amplitud mental. ¿Cómo que los romanos están escuchando el Evangelio? ¿Cómo que nosotros somos el pueblo de Dios? Nosotros somos especiales. Bueno, ¿saben lo que son las sectas? Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la sana doctrina. Entrá a videos de YouTube de algunos cristianos que atacan a los otros, que critican. No entiende nada el Evangelio de esa gente. Yo, lejos de eso, no veo ni 3 segundos videos así. ¿Por qué? Porque no entienden el Evangelio. Y lo criticaron. ¿Cómo va a entrar a una casa de gentil y comer? ¿Cuál es el problema? Claro, no tenían amplitud. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que yo limpié, no lo llames tú impuro. 3 veces aparece la visión. Pedro quedó muy desconcertado que podía significar esto. Y en ese momento, cuando estaba desconcertado, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta, tocaron la puerta, esperando que alguien les abriera. ¿Dónde estaba Pedro orando? En la azotea. La gente estaba preparando la comida porque justo se puso a orar al mediodía. Vio la visión, Cornelio vio primero, ahora la ve Pedro y están uniendo los dos para que uno le predique al otro. Y está desconcertado y tocan la puerta de Pedro. Acá hay un tal Simón Pedro. Entonces, entre tanto que están haciendo esa pregunta, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo. El Espíritu Santo le dijo. El Espíritu Santo me habla. 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. ¿Por qué sin titubear? No de vuelta, Pedro, con tu cabeza. ¿Hasta cuándo tengo que soportarte, Pedro? Andá sin titubear. No te preocupes, los mando yo. Entonces Pedro bajó y dice, yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Y ahí le cuentan todo lo que había pasado. Cornelio estaba orando, y pasó esto. Cuando algo está haciendo Dios que te desafía a tu manera de ver las cosas, ¿sí? Inclinate para lo que Dios hace, no por lo que vos pensás que hay que hacer. Entonces Pedro los invita a que se queden. Romanos, que queden en la casa de ellos. ¿Saben lo que es romper? Eso sí que es romper, ¿eh? Eso sí que es romper. Yo conté hace muchos años atrás acá que una persona que empezó a ir a donde yo estaba antes venía de una villa, la 1114, la más peligrosa de toda la Argentina. ¿Y qué hacemos nosotros? Bienvenido, lo abrazamos, se convirtieron, gente de Paraguay. Dice, yo era machista y el Señor me enseñó que tengo que ser amoroso con mi esposa. Bueno, todas esas cosas me contaba. Testimonio impactante. Y me dijo, ¿usted, Pastor Luis, predicaría donde yo vivo? Amplitud mental. Porque yo para colmo predico esto que estoy hablando, lo digo siempre, toda mi vida. Dios ama a todos, todos somos iguales. Y ahora entonces me dice, ¿y usted iría? Y bueno, se formó un grupo ahí en esa casa. Yo iba sin celular, sin billetera. Era hombre de fe, pero prudente. Entonces, mientras vamos caminando, me dice, ¿ves aquel que está en la silla de ruedas? A ese lo balearon porque quiso vender droga cruzando la cuadra. ¿Y dónde es la cuadra? Acá enfrente, vamos por el medio. Todo así. Dentro de esa villa había gente esperando la palabra de Dios como Cornelio. Ahora, ¿qué hubiera pasado si... ¿Y saben lo que me dijeron en la iglesia? Qué bien Luis que le está predicando el evangelio a la gente. ¿Usted piensa que me dijeron eso? Amén, dijo la hermana. ¿Usted pensaba que me dijeron eso?
¿Saben lo que me dijeron? Los hermanos. ¿Vos vas a traer esa clase de gente acá? Yo no voy a traer nada. Dios la va a traer. ¿Usted está viendo sus animales? Está uno de la 1 a 11:14. Porque nuestra teología no encaja muchas veces con la vida. Lo que yo canto no encaja con lo que hago. Entonces yo tengo que plantearme mentalmente si lo que estoy haciendo está basado en lo que Dios quiere o en lo que yo recibí, aprendí o me pareció que había que hacer. Entonces Pedro los invita y van a la casa de Cornelio y dice que cuando llegó Cornelio, acostumbrado, centurión romano, adoraba a hombres, se arrodilla ante Pedro y lo adora, dice, y Pedro lo levanta y dice, ponete de pie, yo soy como vos. Conversaron. ¿De qué habrán conversado? De esto. ¿Vos cómo fue la visión? Porque esto debe ser fascinante. Y yo estaba ahí orando y me vino un ángel y a mí me bajó una sábana con animales. Mirá qué bueno. Porque Dios quería que nos encontráramos. Mientras conversaban y dialogaban, empezó el mensaje evangelístico de Pedro. ¿Saben cómo empezó a predicar Pedro? De una manera amorosa. Usted sabe que va en contra de nuestras leyes, esa es la introducción del mensaje. Va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Así arrancó. Es como que yo estoy predicando acá. Usted sabe lo asqueroso que es venir a Caloma. Así arrancó. A ver, hay una reja ahí. Fíjate si está abierta. Arranca así porque no sabe qué decir. Porque él sabía predicar a los judíos, no a los gentiles. Y arrancó para atrás. Y después dice, pero Dios me ha mostrado que yo no debo pensar así. Menos mal que Pedro lo arregló. Ya no hay gente impura. Hermanos, la lección es para ir cerrando. La mente es como se tiene que abrir. ¿A qué? A lo de Dios. ¿Sí? Las culturas jerarquizan. Miren, las iglesias jerarquizan. Nosotros acá somos estudiosos de la Biblia y no somos como aquellos locos que se pasan danzando, cantando y diciendo pavada por ahí. ¿Sí? Y los que dicen pavada y danza dicen, no somos como esos que estudian la Biblia tan serio, no estamos tan apagados como eso. Y los que son más históricos dicen, nosotros venimos de la tradición de Lutero, de Wesley, no sé, todo tiene su Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Esa es la pregunta. Todo lo demás no sirve para nada. A veces uno ve cultos y dice, no juzgo, pero digo, quisiera saber cuando terminen en esa euforia, ¿qué hacen en la semana estas personas? No me interesa lo que están haciendo el fin de semana, aunque es bueno y yo disfruto estar acá, y tenemos que estar acá. Pero ¿qué hacen en la semana esa gente? Porque Jesús quiere que te relaciones con Cornelio. Dios me ha mostrado, yo no debo pensar de esa manera. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué serías capaz vos si en tu mente pudieras poner cuadros y empapelarla con una actitud de humildad y de aprendiz? ¿Vieron que esos autos que van con la A verde? Yo paso bien lejos porque están aprendiendo. Cuando van con esa A verde que yo la tuve en su momento, yo también iba con la A. ¿Quién acá pasó de otra letra? Estamos todos iguales, ¿no? Pero la A la tengo que seguir usando. A veces hablo con algunos, en la semana hablé con algunos, son jóvenes, muy soberbios. No tienen idea de lo que es la vida y se creen que... Y yo le digo, Señor, me callé la boca porque estaba hablando. Digo, Señora, con esta persona no eches las perlas a los cerdos. Si no hay humildad y ¿por qué Salomón recibió sabiduría?
porque tenía, dice la palabra, amplitud de corazón. ¿Qué significa? Yo estoy dispuesto. Que si el Señor me muestra una cosa que no la había aprendido de esa manera y le hace bien a la gente, yo me voy a adaptar. Eso es lo que es amplitud. Nosotros en el grupo que estamos los martes, yo mandamos un desafío. Che, esta semana, ¿por qué no servimos a la gente? ¿Y saben los testimonios que leí? Re gracioso. Tengo acá anotado. Más allá de mandar audios y WhatsApp para animar, cosa que hacemos todos, amén, a la gente, una hermana preparó un bizcochuelo y lo llevó al trabajo. ¿Usted hace eso? ¿Y por qué? Por amor. Otra persona dijo, llegó el momento de ir a visitar a mi amigo, lo había postergado y yo lo fui a visitar. Entonces estaba contento en la pantalla, ¿sí? Está acá con nosotros. Y decía, ¿y cómo te fue? Y hablamos un montón. Con alguien que estaba esperando, como Cornelio, a la visita a un amigo. Pero a veces yo estoy enredado en mis cosas, que no doy tiempo para eso, pensando que eso es lo que sobra, cuando es la principal tarea que tenemos. ¿Se entiende? Una persona que trabajaba, empezó a las 7 de la mañana, estaba de guardia en su trabajo, se enteró que una de sus compañeras, todo el grupo, se enteró que una de sus compañeras tenía una cena o algo especial y le tocaba el turno y todo lo demás. Entonces ella da lo que se llama, y hemos enseñado, la milla más, que es sacrificarse para hacerle un bien al otro sin ganar nada. Digo, yo me quedo, andá a la fiesta y yo me quedo. El trabajo empezó a las 7 de la mañana, eran las 10 de la noche y estaba por su compañera ahí. ¿Qué puede pasar con estas acciones? ¿Saben lo que va a pasar? Va a venir una persona y le va a decir, ¿por qué hiciste eso por mí? Porque esto no se hace en Argentina. Todos pensamos nosotros. Con esta charla que yo le compartí, digo, me da tristeza esta persona. A mí no me importa lo que le pasa al otro. Sí. Y 10 minutos antes me estaban contando lo que había ido a la iglesia. Se me hizo un cortocircuito, no está acá, pero se había hecho un cortocircuito de la persona diciendo que me importa y por otro lado había ido a la reunión. Pero la gente que hace una milla más, ¿sí? Se predicó el Evangelio el martes, de nuevo el sábado, gente emocionada, hemos orado por eso. Así que empezá a abrir tu mente. Conviví con la incertidumbre. No creas que tenés todo resuelto. A ver, Señor, ¿no habrá otra cosa acá que yo pueda hacer y que no he hecho? ¿Saben? Humildad para aceptar que no sabemos. Humildad para enriquecernos escuchando lo que nos van a enseñar. Humildad para perdonar lo que nos hicieron. Humildad para aprovechar lo que otros hicieron por nosotros. Humildad para volver al rumbo cuando nos caemos. Hay que ser humilde para volver. Humildad para mejorar las cosas y reconocer que no las hice bien y que las puedo hacer mejor. ¿Qué cambiarías, hermano, hermana, si no fuera juzgado por otra persona? Este hombre que está ahí es cristiano, ya hemos hablado de él. No tiene ni brazos ni piernas. Y nos dice a nosotros, escribió libros como Sin Límites y todo lo demás, nos dice a nosotros que a pesar de que no tiene eso, y tiene su familia, tiene 2 hijos y demás, que la única limitación o discapacidad es la de la cabeza. Helen Keller es una persona ciega que hizo muchas cosas y dijo, la ceguera no es la física, sino la humana. ¿Se dan cuenta? Entonces la amplitud de la cabeza es estar abierto para ver, Señor, ¿qué puedo hacer yo en esta semana para que trascienda? Como la empresaria se estaba preguntando, hice plata, hice esto, pero quiero trascender. Bueno, vos también, ¿sí?
podemos cualquiera hacer un bizcochuelo, cualquiera podemos decirle a un compañero algo para beneficiarlo, cualquiera podemos, y vamos a empezar un grupo más allá del éxito. ¿Usted se va a anotar, invitar a sus amigos? ¿O vamos a decir amén nada más? ¿Qué vamos a hacer? No importa lo que hablemos acá si no hay un hacer. Yo me he cansado de hacer estudios bíblicos con algunas personas que no hacían nada. Yo conté recién. Grandes teólogos. ¿Qué tenés para contar en la semana? Estudié. Curso. Estoy por el doctorado. No estoy en contra de eso. Estoy por esto, estoy por lo otro. Y Jesús, ¿lo vivís? No interesa. Cuando vayas al cielo, ahí vos entrás con todos tus pergaminos, doctores, no sé qué, doctor, no sé qué. Entonces digo, Luisito, ¿y Cornelio qué pasó? Y no, la verdad que era difícil, porque era romano, porque no sé qué, no sé. Bueno, no tuviste amplitud mental. Tanto estudio, hermano. ¿De qué te sirvió si no te acerca a la gente y a las necesidades de las personas? Los sabelotodos no hacen grandes cosas para Dios. Los que están quebrantados, sí. Por eso, la mentalidad de piedra es, siempre fue así, siempre va a ser así, así lo aprendí, impenetrable, no conquista cosas. El que se va para cualquier lado, el líquido, ¿cuál es? Todo le viene bien, está todo bárbaro, ese tampoco. ¿Cuál es? La mentalidad flexible de arcilla es moldeable. A ver, acá viene alguien que está tocando la puerta y dice que hubo una visión. Bueno, a ver, señor, ¿qué querés que yo haga? Que vamos a la 11:14 porque vino un hermano y me dijo que tengo que ir. Bueno, no sé, es de Dios, obviamente. ¿Y tus miedos, Luis? Y yo qué sé. Si el Señor me manda, ¿no? Entonces, ¿saben lo que decía Einstein? La mente que se abre a una idea nueva no vuelve a su tamaño original. Y acá yo tenía, no da el tiempo, pero acá tenía varias personas que hicieron grandes inventos porque en vez de ver problemas, vieron una posibilidad de salida. Lo tercero, cuidado con las etiquetas. Cornelio jamás se va a convertir. Cornelio es un centurión romano. Cornelio está condenado al infierno. Mi hijo jamás va a cambiar. Jesús creía que el amor podía cautivar a la gente que estaba lejos del Evangelio. Porque cuando Él caminó con toda esta gente, y esa gente fue la que se incorporaron al reino. ¿Por qué? Porque se dejaron. Los otros teólogos que estaban en la sinagoga, metido con la ley, dando su interpretación egoísta a esa ley, pensando en sí mismo, ¿qué me puede beneficiar? ¿Qué puedo obtener? ¿Qué me puede sanar? ¿Qué me puede acercar esto? ¿Me puede dar para un auto? Todo ese egoísmo evangélico y judío estaba metido en la sinagoga. Dice Jesús, ahí no puedo formar discípulos. Mente de piedra, mente líquida. Vamos con esta gente que no son los ideales, pero sí son las personas que yo quiero para el reino de los cielos. 2 preguntas. ¿Voy a continuar persiguiendo mis objetivos o me voy a enfocar en buscar culpables? Bueno, ¿por qué puse estas 2 opciones? Cuando vos le preguntás a un trabajador que no cumplió su trabajo y no llegó en el horario que tenía que llegar y no hizo las cosas bien, siempre el argumento que dice es lo de afuera. Lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que se me rompió. La pregunta es si yo voy a enfocarme en cumplir los objetivos que Dios quiere para mi vida. Pregúntate, ¿por qué estoy trabajando en el lugar que estoy trabajando? ¿Qué quiere Dios hacer con eso?
Señor, mostrame, estoy abierto. ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿estoy optando por mantener una mentalidad flexible o me estoy dejando llevar por lo que surge en mi mente? Esto no va a pasar, acá no va a pasar nada, acá no va a suceder nada, esta gente es dura, esta gente no sirve, en este trabajo nadie va a aceptar a Cristo porque no, viste cómo son, dice mala palabra. Como que eso fuera... Entonces, si vos tenés una mentalidad que se deja llevar por los miedos, por la imposibilidad, porque nada va a pasar, yo me voy a la azotea a orar. Y yo me imagino que usted va a orar y le dice, Señor, ¿qué querés que yo haga por vos? ¿Eso va a orar? ¿O sus oraciones son, en este día, Señor, ayúdame, cuídame, bendecime, abrí puerta en el trabajo, que vengan los clientes, que vendamos mucho, acuérdate de los pobres? Porque esa oración la hacíamos en la comida y una vez le dije a alguien que estaba comiendo conmigo, le digo, el Señor se acuerda de los pobres otra vez de nosotros. No es acuérdate de los pobres. Oración. No, Pedro estaba ahí. Dice, está bien, Pedro, vos estás orando. ¿Sabés lo que yo quiero hacer? Que Cornelio escuche el Evangelio. Pero está kilómetros para allá. Pero yo veo diferente y usa lo que tiene amplitud. ¿Te vas a dejar usar? ¿Sí? Pues algo nuevo. Y bueno, ¿te vas a dejar usar? Termino con esta historia que me viene ahora. Yo tenía, no sé si 20 años, por ahí. Sí, 20 años más o menos. Nosotros íbamos a predicar en Uruguay con una carpa. Visitábamos ciudades. Y fuimos a Salto, que está cerca de acá con Argentina. Fuimos a Salto. Y el predicador venía después. Pero el pastor que estaba organizando la campaña había arreglado oportunidades para ir a la cárcel. Nunca había ido a la cárcel. Bueno, en algún momento fui a la cárcel, pero no para predicar. Nunca había ido a la cárcel. Había una radio, nunca había hablado de un programa de radio. Y había un programa, un reportaje, jamás, y tenía 20 años. Entonces, viene el pastor y dice, bueno, tenemos esto, tenemos ahora. Y le digo, mirá, el pastor no vino todavía, pero estás vos. Y yo tengo 20 años. Y no, porque en la cárcel tenemos que ir. Y la radio tenemos que hacer. ¿Saben la valentía que tuve? Arrebeto diciendo. Y bueno, y no podía zafar. Podía. Pero ¿qué pasa? Mirando para atrás, año 1990, mirando para atrás, Dios quería que rompiera con el que a pesar de que tenés 20 años, con el que nunca lo hiciste, no importa. Entonces fui a la cárcel, para colmo, era la cárcel de máxima seguridad de Salto. Estábamos parados ahí, como pollitos mojados. Y yo miro para los costados y no veía ningún guardia. Y la cabeza me empezó a decir, ¿y qué pasa si esta gente se amotina y nos agarra a nosotros? ¿Usted no pensaría eso? Yo lo pensé. Entonces le digo, le vamos a dar a Samuel que cuente su testimonio. Samuel se para de mi edad y se pone a llorar. Genial, arrancamos. Entonces yo agarré y dije, bueno, está emocionado Samuel. Y yo prediqué el Evangelio, no sé lo que hice, pero me largué. ¿Saben por qué? No tenía otra. Pero me largué. Después cuando fui a la radio, me tocó un comunista hacer más reportaje. Y ¿usted qué piensa del régimen? 20 años. No había nada para informar. Digo, bueno, debe ser interesante su pregunta, pero yo quisiera hablarle de... Y el otro me llevaba para acá, y yo lo llevaba para allá, y yo para acá, y yo para allá. Y usted sabe que Jesucristo amó a todos por igual. Ah, sí, y ahí le hablé. 20 años. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos años pasaron?
A ver quién hace la cuenta ahí. 1990, estamos en... ¿Cuánto? ¿Tanto? Todavía me acuerdo. Ahora vos me preguntás lo que comí ayer, no me acuerdo. Dios rompió, empezó a romper en mí la idea de que mi edad y la inexperiencia me anulaba. ¿Se entiende? Hacete esas dos preguntas. Y Señor, oramos en el nombre de Jesús para que levantes un ejército de hombres y mujeres, jóvenes, mayores, para cautivar a otras personas con la belleza del Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús para que ningún argumento mental frene el avance de un pueblo que cree en Cristo. Hemos cantado que vos sos poderoso. Bueno, Señor, no lo cantamos ahora. Ahora decimos en el nombre de Jesús que queremos practicar ese poder. Y yo oro en el nombre de Jesús para que gente de este lugar tenga aventuras con el Señor, amando a las personas en la semana. Si estamos en espacios de tristeza, es porque no hemos amado a la gente. Porque no te hemos buscado con frescura. Señor, ayúdanos a no ser religiosos con una mente fija y de piedra, sino abiertos a lo que Dios hace en gente que nadie se fija. Y recuerdo ahora que me olvidé. Señor, y lo cuento de testimonio, una persona en Constitución que recibía el Evangelio pidió oración a través de una persona que está en este lugar. Esa persona se acercó sin prejuicio y oró por aquel a quien saludaba y le hablaba todos los días. Y la persona pidió oración. Queremos esas historias, Señor. Queremos que el libro de los Hechos se viva hoy también. Y esto que hemos contado, Jesús, es gente de este lugar que está aprendiendo a pensar diferente. Ayúdanos a ser humildes. En el nombre de Jesús, amén.